Ese es igualito, ese. O sea, queremos mirar un poco cómo han sido las solicitudes, ¿no? Y queremos mostrar un poco la comparación frente a los desplazamientos. Si uno ve que donde han habido solicitudes de permiso, así mismo han habido desplazamientos, ¿sí? Los datos son traídos de personerías, de defensorías. Y uno ve, por ejemplo, que en Bolívar, en Silvia, en Almaguer, en Sebastián, Santander de Quilichao, Caldono, Santa Rosa, La Vega, Sucre, La Sierra, El Patía, El Bordo y El Tambo, son como los puntos donde más ha habido desplazamiento, y ahí están los datos de los desplazamientos de personas y familias que han tenido que desplazarse, pero en estos mismos sitios son donde hay más solicitudes de permisos frente al tema de minería. Entonces queríamos dejar eso ahí para que cuando nosotros le hemos dicho, cuando hemos hablado con la ANLO, le decimos, bueno, ustedes, hay un plan trazado, y ahí es donde queremos que no se coja solo el tema de la minería como un hecho ya, sino que cómo han habido los antecedentes. En el caso del norte del Cauca, por ejemplo, la situación del conflicto armado, el paramilitarismo ahí establecido, aún permanente en algunos municipios, como algunos de estos mismos municipios que aún están ahí, ¿sí? Cómo inciden bastante para que la gente aún siga teniendo ese temor y que en un momento pueda hacer desplazamiento para que luego estas empresas empiecen a hacer la solicitud de concesión. Entonces ahí tenemos la situación que no ha cambiado nada. Inclusive hoy en el norte del Cauca, en tanto Toribío, Jambaló, Miranda, Corinto, Buenos Aires, Caldono, bueno, en todo el Cauca, estamos en un conflicto de confrontación constante y permanente, porque el Estado ha puesto su lucha ahí frontal frente al tema del narcotráfico y frente a la lucha contra el terrorismo, pero en últimas, quien más está llevando es nuestra comunidad y nuestra población. La única manera de por nosotros un poco resistir ha sido la estrategia que las autoridades implementan, inclusive en las acciones que se hicieron en Canoas, las acciones que han hecho el Cabildo, lo ha hecho al frente, ha estado lo que nosotros o algunos ya podrán haber visto a nuestra Guardia Indígena, que es una estrategia que tenemos y que esta Guardia la hemos fortalecido en los ámbitos de derechos humanos, políticos, culturales, también para que tengan la capacidad de debatir y proponer y poner su posición, de entrenamiento para que puedan correr y puedan en un momento dado, nos ha tocado así. Eso ha sido una estrategia que tenemos ahí. Lo otro que queríamos decir es que hay otro punto muy importante que para nosotros nos parece clave, ya como Cauca, que lo hemos querido llevar y trascender a nivel nacional o con otro municipio, es el tema interétnico, que inclusive más tarde presentarán, porque hemos estado muy de la mano con los afros, los campesinos, que realmente tienen ya la claridad, y hemos dicho, vamos a trabajar el tema interétnico, y como pueblos juntos resistamos para que no salga entonces el afro corriendo por un lado, el indígena por el otro lado, el campesino por otro lado, o los urbanos por otro lado, que juntos tratemos de hablar un mismo lenguaje y una misma posición frente al tema que en este momento estamos, pero también frente al tema de la defensa territorial y de ahí la comunidad. Eso quería complementar, y muchas gracias.